simplemente decir que os recomiendo encarecidamente la lectura de este libro a todo aquel que le interese el periodismo y que le interese la historia de estas personas que he dicho y le interese un retrato de lo que fue España en los 70 y en gran parte de los 80. Buenas a todos, hoy tengo el auténtico placer de videoreseñar este libro que ha escrito mi amigo Jesús Úbeda, Nido de Piratas. Diréis, ¿por qué haces este vídeo en la biblioteca? Porque hice una encuesta y la propia comunidad dijo que sí. ¿Por qué quiero hacerlo yo en la biblioteca? Porque me le quiero traer a hacer una entrevista a mi canal principal, para que él mismo nos cuente un poco cómo ha sido todo el proceso. Entonces yo iba a hacer un vídeo relativamente breve explicando las bondades de este libro y por qué me ha gustado tanto. El diario Pueblo cerró un par de años antes de que yo naciera, así que yo no llegué a conocerlo. Esto es más de la generación de mis padres y anteriores. Era el periódico de los sindicatos verticales, pero bueno, a partir de cierta época eso fue un poco ya moviéndose. Y cuenta las anécdotas e historias de gente que sí he conocido, viéndolos en televisión, etcétera. Luego he tenido el placer de conocer a alguno de ellos en persona, no solo en presentaciones, sino en general, como Arturo Pérez Reverte, en el cual cuentan, pues, bueno, Raúl del Pozo, por ejemplo, también sale gente, bueno, que marcó época, ¿no? Por así decirlo, incluso mucho más allá, incluso a día de hoy siguen marcando. Entonces, bueno, pues me ha sido muy interesante conocer anécdotas de ellos, de cómo se desarrollaron, de cómo se introdujeron en el periodismo y cómo fueron evolucionando. Me explica una época que yo no conocía de ellos y que me ha resultado muy interesante. Aparte, este libro habla de la historia de un periódico, pero no es solo la historia de un periódico. Es, para mí, un costumbrismo. Es decir, esto lo que hace es desarrollar y contarnos cómo era una época. Prácticamente, bueno, se centra sobre todo a partir del 73, pero bueno, digamos los 70 y parte de los 80. Y lo que hace es describir cómo era, ya no solo el periódico y el periodismo, sino cómo era la sociedad española. Y a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de cómo eran las redacciones, claro, cómo son ahora. El tema, no había móviles, no había las cámaras que había ahora, no había internet, o sea, no había, y aún así se hacía periodismo. Nada más me gusta porque cuentan también las miserias, es decir, cuentan lo bueno y luego cuentan lo malo también. Y luego hay personajes, bueno, que yo no conocía, como Emilio Romero, porque eso sí es de bastante antes de mi nacimiento. Pero luego he ido hilando, he ido leyendo más cosas y buscando más cosas de la época y me ha resultado muy interesante. A mí, Jesús escribe, no lo digo porque sea mi amigo, sino porque es la verdad. Tiene un estilo muy ágil y además ha sabido estructurar muchísimos testimonios de incluso unos que van en contra de otros. Él ha buscado, ¿no?, para intentar aclarar cuál es la verdad, ha mostrado las distintas, posiciones, iba a decir, pero es que no es posiciones sí, sino bueno, los distintos puntos de vista sobre cosas que pasaron y deja un poco también al lector para que pueda indagar y ver a ver qué pasó realmente. A mí me ha gustado muchísimo. Yo la verdad es que lo que más me interesaba eran las historias de Reverte, porque me interesa muchísimo el personaje en sí, su desarrollo, absolutamente todo. Ya sabéis que yo soy muy fan de él. Y claro, he conocido cosas, y además hay cosas que Jesús es un poco cabrón, me hace mucha gracia, por ejemplo, con una anécdota de un guardia civil que le dice cierta cosa a Rosa Villacastín y ponen una nota y yo con la nota lloraba de la risa. Y es una nota de lo que dice Reverte, ¿no?, al respecto. Lloraba de la risa. O sea, me reí bastante. Y hay bastantes puntos así. Al principio te puede costar un poco si no entiendes el contexto histórico, pero es un libro que, aunque no sepas nada, aunque busques determinadas referencias, es suficiente y lo pueden leer, por así decirlo, los profanos público, cortocircuito, a Pueblo y a ese periodo histórico, ¿no?, esas décadas. También muestra, bueno, pues cómo fueron los últimos años del franquismo, porque bueno, hace una introducción desde el principio, pero se centra sobre todo lo que pasa en Huertas, ¿no?, en la sede de Huertas de Pueblo. Pero bueno, también desarrolla antes y luego pues con lo que pasa con Gurriagán, cómo desaparece todo con el PSOE, la cuestión con Adolfo Suárez, cómo se van privatizando los medios, ¿no?, y van desapareciendo
Bueno, en televisión ya sabéis que todavía sigue Televisión Española y otras cuestiones, pero en prensa sí que es verdad que se lo fueron quitando todo y explica un poco cómo era. También hablan mucho de la censura, cómo era la censura, que en Pueblo había muchísima gente de ideologías muy diferentes y que incluso el director cuidaba de que no les purgaran, etcétera. Son cosas bastante interesantes. Yo considero que es un libro que no va para nada a lo rosa, ni al salseo, ni a lo que nos tienen acostumbrados la gente que hace este tipo de historias, ¿no? Y yo considero que Jesús lo ha evitado de una manera magistral. Y es otra cosa que me gusta, porque a mí no me gustan nada los salseos y que se metan en determinadas cosas, en habladurías, etcétera, y el libro lo evita, pero lo evita de forma manifiesta y eso me gusta. Se nota que Jesús ha buceado en la hemeroteca de Pueblo, ha tenido que buscar y rebuscar ahí, pero yo considero que ha hecho, yo considero que ha hecho un trabajo muy bueno y yo recomiendo la lectura del libro. Yo, como os digo, yo no soy periodista, no suelo leer este tipo de libros, pero a mí me ha encantado. O sea, yo desde el principio me enganchó. Me ha hecho gracia, es una lectura divertida. Yo a veces, pues bueno, pues posiblemente a lo mejor más que la media de gente que lo vaya a leer, de la gente que lo ve aquí, etcétera, yo soy muy de buscar todo el rato fuentes, entonces yo he atrasado un poco la lectura, la he ralentizado más bien, debido a eso, a que me he puesto a buscar y a comprobar cosas todo el rato. Y os digo que ha hecho un muy buen trabajo. También quiero decir que en sitios donde me he puesto a buscar hay gente muy envidiosa. Como estaba hablando de un momento en el cual hay gente que no ha participado en la elaboración del libro a la hora de dar testimonios o lo que sea, pero yo he visto gente muy envidiosa. Y es una lástima, porque es una historia que no busca favorecer a nadie ni nada por el estilo. Lo que hace es una aproximación a la historia del periódico y a la historia de España de un determinado periodo. Y he visto incluso mucho odio a veces. Y yo la verdad es que me dedico a contestar todo lo que he visto. Esto sí que puede ser que sea más por amistad, pero me cabrea porque no es cierto, ¿no? Y a veces le hacen críticas a Úbeda que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Y luego hay gente muy envidiosa de Reverte. O sea, eso, porque además van por ahí los tiros. He visto un par de reseñas que por supuesto han sido claramente contestadas por mí, en las cuales pues hablaban de la mayoría de la gente a favor, inmensa mayoría, o sea, la inmensa mayoría. Pero quiero hacer hincapié en esto porque me ha cabreado por si alguno ve este tipo de cosas, que se pongan a criticar a Reverte o cómo cuentan las historias y lo que tienen es purita envidia. De que les da rabia que Reverte desde esa época hizo hasta hoy. Entonces pues hay gente como muy envidiosa, igual que gente envidiosa de que sea académico o de que sus novelas tengan tanto éxito. Hay mucha envidia, mucha envidia. Y yo en este libro lo he visto también. Pero vamos, el prólogo que hace me encanta. Es que es como muy el estilo de Reverte. De hecho, el prólogo que hace lo vi y dije, es que cómo le pega el nombre de Nido de Piratas a este libro, ¿no? Jesús es bueno con los títulos, ¿eh? Es muy bueno. Bueno, no me quiero alargar muchísimo. Simplemente decir que os recomiendo encarecidamente la lectura de este libro a todo aquel que le interese el periodismo y que le interese la historia de estas personas que he dicho y le interese un retrato de lo que fue España en los 70 y en gran parte de los 80. Y a mí pues me ha hecho ilusión conocer cosas, recordar cosas de cuando yo era pequeño, de personajes, ¿no?, de televisión, etcétera, y del periodismo que luego se han encumbrado con el tiempo. Y aquí ves como sus orígenes, ¿no? Y ellos mismos lo cuentan. Y a mí me ha parecido una lectura enriquecedora. Así que, dadle una oportunidad al libro. Dadle una oportunidad al libro, chicos. Bueno, un abrazo a todos y, bueno, esta semana habrá más vídeos.